audífonos, pero creo que esta vez se escucha mejor, ¿cierto? Ya, súper. Bien, dice así la introducción, mis hermanos, ya vamos a leer la lectura, dice, la nación de Israel pecó, cayó y rechazó a Cristo, pero no fue una caída fatal. La nación no ha sido arruinada más allá de toda esperanza de recuperación. Se levantará nuevamente. El presente rechazo será seguido por una futura admisión. ¿Ya? Bueno, nosotros, mis hermanos, conocemos más o menos, ¿cierto?, el panorama bíblico de lo que se viene en el Apocalipsis, que es la revelación de Dios de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo y también los tiempos futuros, ¿ya? En lo cual nosotros sabemos, mi hermano, según las dispensaciones, que Dios va a tener un tiempo especial para trabajar con su pueblo Israel. Por eso dice esta introducción que no fue una caída fatal rechazar a Jesucristo, ¿ya? Y que este pueblo va a ser redimido, porque esa redención viene, mis hermanos, cuando la iglesia esté en los cielos y acá esté la gran tribulación. Esa tribulación, mis hermanos, no solamente es para el mundo y para aquellos eh, no arrepentidos, sino que también es para que en ese periodo se trate personalmente con el pueblo de Israel, ¿ya? Vamos a darle lectura, mis hermanos, a la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Romanos 11, del 11 al 15. Dice así, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque vosotros, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a los celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Sí, solamente hasta el 15, ¿cierto? Sí, amén. Entonces terminamos, mis hermanos, con el 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Amén. Esa última frase, mi hermano, nos recuerda a un pasaje, ¿cierto?, de Ezequiel cuando sale cómo van a ser restaurados, ¿cierto?, los huesos secos, y eso se refiere a la nación de Israel, ¿cierto? El Señor lo iba a levantar, ¿ya? También en el Nuevo Testamento, mi hermano, se menciona cuando que la higuera iba a florecer. Esa higuera se refiere a la nación de Israel. Entonces, la nación tiene que tener un periodo de restauración espiritual, mis hermanos, en donde ellos deban reconocer al Mesías, ¿ya? Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que Israel tropezó, cayó, pecó, falló en no creer en Jesucristo, pero eso no significa una condenación total, sino que significa que va a tener que Dios trabajar con ese pueblo, ¿cierto?, para restaurarlo nuevamente, ¿ya? No sé si de la lectura bíblica mis hermanos quieren hacer algún comentario respecto a estos pasajes, ¿ya? Para, como, por si hay alguna duda en algún versículo. Por ejemplo, mis hermanos, llama la atención que diga que Dios nos dio la salvación para provocarles a celos al pueblo de Israel, ¿ya? Es como, no solamente era el propósito, sino que esa también era una manera de mostrarle al pueblo de Israel, ¿cierto? Que él es un Dios celoso, ¿cierto? Y que como ellos menospreciaron esta salvación, Él le ofrece a un pueblo aún más rechazado, ¿cierto? La salvación, ¿ya? Igual mi hermano en el verso 12 se refiere a las riquezas del mundo, ¿ya? Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? La riqueza del mundo, mis hermanos, se refiere a la salvación, ¿ya? Está hablando de riquezas sobre salvación, no está hablando de riquezas materiales, ¿ya? Mm, bien. Pasamos entonces, mi hermano, al punto número 1. Dice, propósito de Dios con la caída de Israel. Traer salvación a los gentiles. Y eso lo dice Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Provocar a celos de Israel. Y ahí tenemos una referencia ahí mismo, mis hermanos, en Romanos 10, 10, 19.
Y mientras tanto le pido a mi hermano Héctor que busque Deuteronomio 32:21, ¿ya? Yo voy a leer Romanos 10:19, que está aquí al ladito, y dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira, ¿ya? O sea, el propósito de Dios con la caída de Israel no era destruir totalmente a su pueblo, sino que era darles una lección sobre lo que era el verdadero arrepentimiento, ¿ya? ¿Qué nos dice mis hermanos de Deuteronomio 32:21? Dice así, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Amén. Amén. Ahí está hablando el Señor, o sea, Jehová, Jehová Dios, está hablando en este pasaje de Deuteronomio. Como ellos me provocaron a celos a mí con otros dioses, yo lo haré también así con ellos, ¿ya? Dios no es un Dios rencoroso, mis hermanos, pero sí sabemos que es un Dios celoso, ¿ya? Y dentro de sus planes, ¿cierto? El celo de Dios provocó a este pueblo, ¿cierto? Para hacerle entender que ellos no eran un pueblo exclusivo de la salvación. Sí eran un pueblo especial para Dios, pero no un pueblo exclusivo. Y como ellos rechazaron las bendiciones de Jehová y el plan que Jehová tenía para ellos, el Señor tenía que actuar, ¿ya? Y este plan, mis hermanos, aquí el Señor lo está revelando, pero nosotros sabemos que viene desde Génesis. El plan para los gentiles, el plan para la humanidad, viene planeado desde la caída del hombre, ¿ya? Dios automáticamente mostró su plan B, ¿cierto? Que era enviar a su Hijo al mundo. Pero aquí, en Deuteronomio y en el Nuevo Testamento, está revelando la verdad del Señor, ¿ya? No sé si quieren comentar, mis hermanos, algo de estas letras A y B. Solamente recordar, hermana Noemí, que Ujú. en la lección anterior, bueno, se me concedió hablar de la palabra obcecado, y Ya. ahí hacía relación con los ídolos y la idolatría del pueblo de Israel. Mm, Entonces, aquí en el 32 habla clarito en los versículos más adelante que sacrificaron a los demonios y no a Dios. así Y es. obviamente provocaron a celos a Dios por lo mismo. Mm, Entonces el verso 21 lo recalca más claro. Lo movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo, en este caso el pueblo de los gentiles. así es, mi hermano. Sí, de todas maneras, o sea, el propósito de Dios aquí, como yo les decía a mi hermano, eh, no es la venganza como se puede interpretar tal vez estos versos, sino que es darles una lección. Ellos habían sido primeramente los infieles, los transgresores, como dice mi hermano, el término era obcecado, ¿ya? Sí, sí, mi hermano Héctor, lo dije bien, ¿sí? Ya, ese término, entonces ellos eran los que habían pecado de forma deliberada contra el Señor. Esto es lo mínimo que el Señor hizo en realidad, porque el Señor perfectamente pudo haber raído de raíz a este pueblo completo, ¿ya? Los pudo haber eliminado de raíz y hubiese escogido otro pueblo, para el Señor eso era más fácil, para Jehová. Pero no, ¿qué hizo Él? Él en realidad quería mostrarles una lección. Y el Señor, mis hermanos, yo creo que ustedes también lo han vivido, es un Dios como muy pedagógico, en este caso es un término que se relaciona mucho a mi profesión, pero Él es por eso se le llamaba maestro. Al Señor le gusta esa manera de enseñar, de instruir, tal vez con lecciones que pueden ser duras para nosotros. Lo vemos con el libro de Amós, ¿cierto? Aquel profeta que se le pidió que se casase con una prostituta y luego, además, volver a perdonarla cuando ella volvió a fallar. Y el Señor quería mostrar a través del profeta esta relación con Israel. Así son ustedes, se han prostituido y aún así yo los vuelvo a llamar, los vuelvo a traer con cuerdas de amor porque yo los amo, yo deseo su salvación. Entonces vemos aquí, mis hermanos, que aunque el pueblo tuvo caídas y siempre ha sido un pueblo reprimido, incluso hoy socialmente, Israel no está reprimido, mis hermanos, como antes. No hay una nación que esté sobre ellos. Están en constante guerra siempre y tienen un rechazo social. El mundo secular odia a la nación de Israel porque ellos son los malos contra los palestinos. Y este rechazo del mundo también es a causa de su propia rebeldía. El Señor lo permite. Ya el Señor permite esto. El Señor sigue tratando con su pueblo.
Vamos con el punto 2, mis hermanos. Dice, la transgresión de Israel es la riqueza del mundo. Y eso lo dice el verso 12 del libro de Romanos, que nosotros lo leímos también, ¿ya? 11-12. Y mientras tanto le voy a pedir mi hermana Elisa, si puede buscar Marcos 16-15. Hermana Connie, no sé si usted está con audio, no sé, o tal vez está ocupadita. Amén. Sí, igual. Ah, muy bien. Juan 4:22 y mi hermano Eduardo Hechos 1:8. Mi hermana Connie Juan, mi hermana Elisa Marcos y mi hermano Eduardo Hechos 1:8. Yo mientras tanto voy a leer de nuevo el verso 12 cuando dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Aquí tenemos, mi hermano, la defección o fracaso de Israel consistió en no reconocer a Jesús de Nazaret como su Mesías, ¿ya? A eso se refiere, defección significa fracaso, ¿ya? El fracaso de la nación para que sea una nación grande, porque Dios le prometió a Abraham una gran nación, y esa gran nación no se refería solo en número, en todos los aspectos, políticos, sociales, económicos, iban a ser una nación próspera, pero esa promesa no pudo ser cumplida por la desobediencia de este pueblo, y por eso dice defección, que significa fracaso, ¿ya? Bien, mi hermano, dice, ¿qué riquezas? El mensaje de salvación. Aquí lo aclara, las riquezas no son algo material solamente, sino que es la salvación, la eternidad. ¿Qué nos dice mi hermana Lisa? Marcos 16:15. Amén. En el nombre del Señor dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Este mensaje de comisión, mis hermanos, las primeras personas que lo recibieron como instrucción fueron los discípulos, casi todos judíos, ¿ya? Casi todos judíos. Entonces vemos aquí este mandamiento que nosotros lo tomamos también para nuestra vida espiritual y para nuestra vida ministerial, por así decirlo. Es un mensaje directo primero para los discípulos que estaban junto al Señor y de predicar el Evangelio. Por lo tanto, el mensaje de salvación, ¿cierto? Es algo que debía expandirse. ¿Qué nos dice mi hermana Connie? Juan 4:22. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Amén, amén. La salvación viene de los judíos. Ese fragmento, mis hermanos, se puede interpretar como Jesús es del pueblo judío y Él es la salvación, o se puede interpretar como los judíos no la aceptaron, está en oferta para los gentiles. Viene como esa doble interpretación también este término de que la salvación viene de los judíos, ¿ya? Este mensaje, o sea, mi hermano, este versículo en Juan se encuentra en un contexto, ¿ya? De los samaritanos, ¿ya? Si no me equivoco, es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿ya? Y es muy bonito este pasaje, mis hermanos, porque recordemos la parte histórica. Samaritanos y judíos no se llevaban porque cuando los mejores israelitas fueron llevados por Babilonia a la deportación, como lo peor de la clase social quedó en Israel, ¿qué hizo Nabucodonosor? Envió de otras naciones para que habitasen esta tierra y hubo mezcla, ya como llamémoslo así para que ustedes me entiendan, una mixtura de culturas. ¿Y qué pasa? Por eso los samaritanos eran como mirados en menos por los judíos porque no eran santos, no llevaban la sangre judía como debiese ser, sino que ya había mucho sincretismo cultural y religioso. ¿Ya? Ese es el motivo por los cuales el odio hacia los samaritanos se remonta hasta los tiempos de Jesús. Tanto así, mis hermanos, que los judíos preferían pasar por otro camino en vez de pasar cerca de Samaria. O sea, ese era el nivel de enemistad con los samaritanos. ¿Y Jesús qué hizo cuando dice, me es necesario pasar por aquí? O sea, Jesús fue al camino donde todos lo evitaban, él fue. Y allí se encontró con esta mujer, ¿cierto? Y dice este mensaje que nosotros conocemos, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí el Señor le está dejando bien en claro que aunque los samaritanos conocían la fe judía, la salvación venía no de samaritanos, sino que de judíos, porque había una tribu en Israel específica de la cual vendría el Mesías. El Señor le está como enseñando un poquito de la genealogía de su pueblo. Y también dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, porque los samaritanos adoraban en un lugar, mientras los judíos adoraban en Jerusalén. Unos eran en un monte y el otro era en Jerusalén.
Y ahí estaba la discusión, cuál era el lugar correcto de la adoración. Ahí estaba como la pelea también entre ambos pueblos, pelea así para que se entiendan, mis hermanos, palabras simples, ¿ya? ¿Qué nos dice Hechos 1:8, mi hermano Eduardo? En el nombre del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén, amén. Clarísimo, ¿cierto? Este versículo, ¿ya? Muy conocido también por nosotros, este verso de la palabra del Señor. El mensaje de salvación, mis hermanos, debía ser un mensaje de poder, y ese poder humanamente los discípulos no lo podían obtener, sino que tenía que ser poder de lo alto enviado por el Espíritu Santo, el que iba a continuar la labor del Señor, pero actuando en la vida y en los corazones de los creyentes, ¿ya? Bien, mis hermanos, en este punto 2, no sé si de todos estos versos que leímos de Marcos, Juan o Hechos, hay algo que quieran agregarle o comentar para enriquecer más la lección, o avanzamos. Ustedes me dicen. Mano Luis. Gracias, hermano, por tenerme paciencia. Gracias, hermana Noemi, por aceptar este cambio. No es mucho No se preocupe, lo hermano. que me he podido arreglar, pero al menos me saqué un poquito la ropa. Sí, hermano, el número 1, propósito de Dios con la caída de Israel, quiero concatenarlo un poquito con el número 2 que dice: la transgresión de Israel es la riqueza del mundo. Esto, y enfocarlo de la siguiente manera: el Evangelio es una buena nueva, ¿cierto? La buena nueva de salvación. Pero la única forma de poder comprender la buena nueva de salvación y captar la riqueza de lo que significa la salvación es comprender que hay una mala noticia anterior a esto, una consecuencia. La buena noticia viene a consecuencia de un desastre. Y ese desastre es justamente lo que dice, ¿cierto?, el hecho de que Israel obviamente no haya aceptado a Cristo como el Mesías, no haya aceptado al Hijo de Dios como el Mesías. Entonces, la consecuencia del acto de Israel produjo, ¿cierto?, la llegada, la traída, ¿cierto?, de esta buena nueva de salvación para con los gentiles. Eso, mis hermanos, quería yo decirlo, ¿cierto?, de una manera muy, muy, muy clara, muy de que no sé qué otra palabra más se podría emplear, discúlpeme, que ando medio lento hoy día, ya, pero eso, generar ese contraste, porque nosotros muchas veces decimos el Evangelio solamente, el Evangelio, y lo lindo del Evangelio, sí, muy lindo, ni siquiera lo sabemos explicar muy bien, y como yo siempre lo he dicho, nosotros muchas veces debiéramos primero decirle al mundo el por qué necesitamos ser salvos. Es lo mismo que aparece aquí. Primero parte, ¿cierto?, con que Israel rechazó a Cristo, ¿cierto? Y eso es algo muy malo, eso es algo terrible, eso es algo que mi hermano, no sé, Dios de arriba debe estar diciendo: mira una vez más mi pueblo, mira lo que está haciendo, mira lo que hizo con... Pero esto también significó el tremendo propósito, obviamente, para que todos los gentiles, ¿cierto?, pudiesen tener acceso al conocimiento de esta riqueza invaluable de lo que significa la salvación. Eso es, mi hermano. Gracias. Mi hermano. Muchas gracias, hermano Luis. Vamos avanzando, mis hermanos, la letra A. En el punto 2 tenemos ya un desglose. Como decía mi hermano Luis, ¿cierto? ¿Qué riqueza es el mensaje de salvación que tiene una buena noticia para los que lo aceptan y una mala noticia para quienes rechazan, ¿cierto?, al maestro como el Mesías? Y luego tenemos las riquezas espirituales ofrecidas a los hombres. Este mensaje de salvación, mis hermanos, no solo nos da el acceso a la verdad, no solo nos da el acceso a la eternidad, sino que además viene cargado de bendiciones espirituales para que el hombre pueda sobrellevar el camino en la tierra, ¿ya? Sobrellevar su andar en este mundo que no es nuestro hogar, pero que aún así debemos habitarlo y debemos tratar de hacerlo conforme a la palabra. Y tenemos aquí, mis hermanos, distintas referencias, se las voy a dar enseguida. Mi hermano Héctor, si puede buscar 2 Corintios 8:9. Mi hermano Eduardo, si puede buscar Filipenses 4:19.
Mi hermana Elisa, si puede buscar Romanos 2:4. Mi hermana Connie, Romanos 9:23. Y mi hermano Luis, creo que eso es Efesios. Sí, Efesios 1:18. Pienso que es Efesios, el número 2, porque tiene un 1 al lado. Debe ser Efesios, ¿ya? Ok. ¿Todos claros con su referencia, cierto? ¿Sí? Lo dije muy rápido. Amén. Ya. Mi hermano, Les doy dice el punto lectura. Sí, dele lectura, ¿no? Ya. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Amén. Que hay un verso medio poético, ¿cierto? Habla de, por un lado, de su pobreza, se hizo pobre siendo rico, ¿cierto? Y para que por su pobreza ustedes sean ricos, ¿ya? Es como un mensaje muy, muy hermoso, mis hermanos. Esto es 2 Corintios 8:9. Sí. Bueno, mis hermanos, aquí recordemos que la riqueza no está hablando de una riqueza solamente material, ya nosotros sabemos que, como dice su palabra, hay cosas que vienen por añadidura, ya el Señor no desampara a sus hijos, ¿cierto? Pero la riqueza principal está hablando de una riqueza espiritual, y esa riqueza espiritual, mis hermanos, es la referencia a la eternidad y la existencia infinita en Cristo, o estar siempre por la eternidad junto a nuestro Señor, cara a cara. Eso yo creo que es algo que muchos de nosotros ni siquiera podemos lograr imaginar cómo va a ser ese momento, ¿ya? ¿Qué nos dicen mis hermanos en Filipenses 4:19? Creo que es mi hermano Eduardo. Amén. En el nombre del Señor, su palabra dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Está hablando aquí, mis hermanos, en este verso sí está hablando de las necesidades materiales, ¿ya? Pero dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿ya? O sea, no van a llegar, ¿cierto?, bendiciones materiales a nuestra vida si no tenemos la fe puesta en Jesús. O sea, no va a ser algo gratuito, ¿cierto? No va a ser algo que caiga del cielo, como decimos nosotros, sino que debe haber, ¿cierto?, esa fe en que el Señor lo puede hacer, ¿ya? Aquí parece mi hermano Filipenses, recordemos un poquito la historia de la iglesia de Filipos. Filipos era una iglesia bastante acomodada porque la ciudad era una iglesia bastante acomodada. Económicamente era una ciudad muy fuerte, ¿ya? Había mucho comercio y las familias eran bien acomodadas de la iglesia de Filipos, ¿ya? ¿Qué pasó, mis hermanos? Que al parecer en esta parte final, cuando el apóstol está escribiendo, em, había, em, habían algunas pequeñas, empezó a haber escasez de recursos, ¿ya? Debido a que los filipenses dieron mucho por la obra del Señor, ¿ya? Obsequiaron mucho de sus bienes, de sus riquezas por la obra, y eso provocó la escasez de recursos en muchas personas, ¿ya? Pero aquí Pablo le está diciendo a los filipenses que él los iba a proporcionar, no solamente con recursos materiales, sino que con recursos infinitos, que es la salvación, ¿ya? Entonces vemos, mi hermano, aquí un poquito de historia, ¿cierto?, de la iglesia filipense. Filipos fue una iglesia que dio mucho y aportó mucho a la obra. Es como, mis hermanos, tal vez alguien lo encuentre loco, ¿cierto? Pero ellos daban hasta lo que no tenían y ellos lo entregaban a la obra. ¿Y qué pasó? Esto les generó una escasez de recursos para ellos mismos. Pero Pablo aquí los alentaba y les decía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. O sea, el Señor iba a devolver, ¿cierto? Iba a devolver la mano, no solo material, sino que también con la riqueza espiritual. Antes de pasar al punto 1, mi hermano, no sé si quieren agregar algo a estos dos versículos. Ya. Número 1 dice, riquezas espirituales ofrecidas a los hombres, de la benignidad de Dios. Esa es una primera riqueza espiritual. ¿Qué nos dice Romanos 2:4? Amén. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Amén. Amén.
La benignidad, mis hermanos, se relaciona mucho con la gracia común. Hablábamos de eso la clase, creo que 2 clases anteriores, cuando mi hermano Héctor mencionaba un versículo que dice que el Señor hace salir el sol, ¿cierto?, sobre los justos e injustos. La benignidad es eso, mis hermanos, se relaciona mucho con el concepto de la gracia común, la gracia de Dios para con su creación, ¿ya? Pero cuánto más esta benignidad se extiende a los que son llamados sus hijos, porque esto es una benignidad ofrecida a los hombres, ¿ya? No a cualquier hombre, sino que a aquellos que han confiado en el Señor, ¿ya? En este caso, mis hermanos, luego utiliza el concepto, es Romanos 2:4, dice, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿ya? La longanimidad, mis hermanos, indica una gran cantidad de tiempo en la que Dios demuestra su benignidad. A eso se refiere este pasaje. O sea, la benignidad de Dios, mis hermanos, así como Él lo es eterna, ¿ya? Entonces esa benignidad la vamos a encontrar hasta en la eternidad, ¿ya? Luego dice, el arrepentimiento, acto de apartarse del pecado y acudir a Cristo para obtener perdón y salvación. Nosotros sabemos que el arrepentimiento es ser apartado del pecado, ¿ya? Y reconocer nuestra vida pecaminosa delante del Señor y la necesidad de un Salvador, ¿ya? Por lo tanto, mis hermanos, esto es una riqueza espiritual porque no todas las personas se reconocen como pecadoras, no todas las personas sienten la necesidad de una salvación de su alma, pero nosotros tenemos la riqueza de haber entendido esta verdad, ¿ya? No sé si quieren comentar algo en este pasaje, mis hermanos. Seguimos. Número 2 dice la riqueza espiritual de su gloria. Tenemos aquí Romanos 9:23. No sé a quién se lo digo. Amén. Romanos 9:23 dice así: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Amén. Mis hermanos, este pasaje es muy, muy bueno. Es muy, muy, muy interesante. De hecho, este pasaje se utiliza mucho para sostener la postura del calvinismo, ¿ya? Que él preparó de antemano, ya los vasos de misericordia. Se utiliza mucho para sostener el calvinismo, ¿ya? No voy a entrar en eso, mi hermano, porque no estamos hablando aquí de soteriología o del tema de la salvación, pero vamos a analizar el versículo 9:23, que dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿ya? La gloria de Dios, mis hermanos, no solo se manifiesta de una manera en que nosotros podemos ver su gloria relacionado con las calles de oro, el mar de cristal, ¿cierto? Que siempre nosotros lo hemos escuchado, sino que también la riqueza de su gloria, mis hermanos, es ver que el Señor está a la diestra del Padre y está allí en la gloria reinando y que su esplendor llena todo. Y dice su palabra que no habrá necesidad del sol ni la luz que conocemos porque su gloria lo va a iluminar todo. Entonces, podemos comprender, mis hermanos, la riqueza de su gloria porque conocemos del Señor, ¿ya? Las mostró para con los vasos de misericordia, ¿ya? Que Él preparó de antemano para gloria, ¿ya? En este caso, mi hermano, los vasos de misericordia se refiere a los que iban a ser salvos, los que iban a ser salvos, ¿cierto? Según conforme la palabra del Señor, ¿ya? ¿Y cómo nosotros podemos decir, pero el Señor ya tenía sus escogidos? Yo creo que sí. Veamos el caso de Judas, el hijo de perdición. Ya estaba escogido para perdición. ¿Por qué el Señor no podría escoger entonces para salvación? Entonces aquí vemos, mi hermano, ¿cierto? Esta como dicotomía que se presenta en este pasaje. No quiero entrar tanto en detalles, si no nos vamos a ir del tema. Mi hermano Luis ya se está riendo, porque es complicado, mi hermano, hablar de esto, porque va, digamos, directamente como en contra de nuestra doctrina arminiana como IDP. Entonces no quiero hacerlos pensar eso a mi hermano, sino que es muy interesante este concepto, vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, ¿ya? Y ahí viene la pregunta, o sea, ¿el Señor preparó a algunos para la gloria y algunos para la perdición? No lo sabemos, mi hermano, hasta el día de hoy yo creo que no lo vamos a saber en exactitud, ¿ya? Y mire lo que dice este comentario.
Estos versículos no se escribieron para identificar el origen del mal o dar una explicación completa de por qué Dios lo ha permitido, sino que suministran 3 razones por las que Él ha permitido su presencia y también la contaminación del pecado, para demostrar su ira, dice, para dar a conocer su poder y para hacer despliegue de las riquezas de su misericordia gloriosa, ¿ya? El Señor es un Dios de ira y nosotros lo hemos hablado. Nos gusta el papel de Dios de amor, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que el Señor es un Dios airado, ¿ya? Y es cosa de ver, mis hermanos, cómo destruía a los enemigos del pueblo de Israel. O sea, eso era la ira de Dios. Y cómo también la ira de Dios hoy actúa a través de la naturaleza, por ejemplo, los desastres naturales. Es la ira de Dios actuando en este mundo, ¿ya? Luego dice, para dar a conocer su poder, ¿ya? El Señor tiene que dar a conocer su poder. Y dice, y para hacer despliegue de las riquezas de su misericordia gloriosa, ¿ya? No hay nada, yo creo que mi hermano, ninguna persona, y por eso la Biblia en el Nuevo Testamento se menciona tanto las parábolas del rico, ¿cierto? De las personas ricas. Se habla de las riquezas, del amor a las riquezas, porque yo creo que nada de eso puede llenar, mis hermanos, lo que llena la gloria del Señor en la vida de una persona. Nada, ni las riquezas más cuantiosas de este mundo. Luego, mis hermanos, dice abajo, la grandeza de su carácter, que es evidente en la gracia, misericordia, compasión y perdón, todo esto como que va de la mano, ¿ya? Que concede en Cristo a los pecadores vaso de misericordia, aquellos a quienes ha escogido para la salvación, Él preparó de antemano, se refiere a la elección divina o lo que nosotros hablamos, que lo hablamos y lo aclaramos en una lección anterior, la predestinación, ¿ya? Un tema que ya se ha hablado y que nosotros ya hemos conocido, ¿ya? Y mis hermanos, nuestra iglesia cree en la predestinación porque lo predican constantemente en los púlpitos, que fuimos escogidos del vientre de nuestra madre. Eso es predestinación, mis hermanos. Hace creer que el Señor desde su eternidad ya pensó en mi hermana Elisa, ya pensó en mi hermano Héctor, desde antes. O como dice ahí por ahí un versículo, mi embrión vieron tus ojos. Entonces vemos, ¿cierto? Desde antes de la concepción ya estábamos pensados. Y esto es su gloria, mis hermanos. Es complejo de entender. Humanamente uno como que se confunde con tanto concepto. La teología ha tratado de deshilachar un poco esto, pero la gloria de Dios, mis hermanos, es tan grande y tan abundante que en ella se esconden, ¿cierto?, otros conceptos como la misericordia, el perdón, la salvación. Es abundante, ¿ya? La gloria de Dios es algo que nosotros, no sé, yo cuando pienso en el concepto de gloria, yo me imagino mucha luz, ¿cierto? Me imagino así, todo blanco, es como uno se lo puede imaginar, pero yo creo que la gloria de Dios es tan inmensa, mis hermanos, que solamente en ella están los misterios del Señor y todo lo que Él quiere para el hombre, la riqueza espiritual para el hombre. No sé si quieren comentar algo antes de pasar a Efesios, mi hermano. Ya, sigamos. Efesios 1:18. Después hacemos una videollamada a mi hermano Luis porque lo veo ahí riendo. Efesios 1:18, mi hermano. No sé Gracias. quién los... Sí, no, es que en realidad, claro, tal como dice usted, bueno, insisto, nosotros debiéramos tener escuelas o estudios propiamente tal donde pudiéramos, no sé, tener materias donde justamente poder analizar todo este tipo de temas, porque al cristiano que se instruye en la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo a través de la oración, la escritura no le entorpece, sino que le alumbra, le abre el conocimiento a la verdad. Entonces, lejos de nosotros poder debatir para enojarnos o para generarnos dudas con respecto a nuestra salvación o a Dios mismo, nos enriquece el conocimiento. Se da cuenta que aquí se plantea un tema que es de discusión teológica de a través de años. Son filosofías de la salvación, de conceptos de salvación distintos, diferentes. Uno que dicen que la salvación no se pierde, otro que dicen que sí se pierde, otro que dicen que fuimos escogidos desde antes, y otros que dicen, no, Dios no puede ser tan malvado que pueda escoger a uno desde antes y a otro desde antes ya haberlo destinado para el infierno. No puede ser así. Yo tengo también mi idea, pero la vamos a dejar para algún otro momento con respecto a la omnisciencia de Dios.
Vamos a la referencia. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Amén. Gracias, hermana Amén, Noel. amén. Muchas gracias, mi hermano. Aquí vemos, mis hermanos, cómo toca y dice, alumbrando los ojos. Y luego dice, de vuestro entendimiento. Recordemos, mis hermanos, que una persona que está en pecado está entenebrecido. Lo estudiamos cuando estudiábamos Gálatas en algunas escuelas dominicales de años anteriores y se mencionaba que el hombre que no conoce al Señor está entenebrecido, ¿ya? Sus ojos, su visión espiritual está inconsciente, adormecida, ¿cierto? Y dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La esperanza, mis hermanos, de nosotros, yo creo que todos coincidimos en lo mismo, tenemos esperanza y planes de muchas cosas terrenales, pero nuestra esperanza espiritual debiese ser que el Señor venga ya, ¿cierto? Que nos lleve pronto con Él, que ya nos damos más en este mundo, ya estamos cabreados de todo lo que está pasando, yo creo. Ese debe ser así, el anhelo, el sentir. Pero no sé por qué, mis hermanos, la iglesia como que le teme a eso. No sé por qué le temen a la venida del Señor sabiendo que es algo inminente que va a pasar. Y pareciera que las iglesias ya no predican este mensaje porque nos gustó estar en la iglesia, o sea, nos gustó la estructura, nos gustó estar aquí, nos gustó estar sentaditos, cómodos, ¿cierto? Entonces, algo está pasando, mis hermanos. Aquí dice la esperanza al que Él los ha llamado, o sea, mi esperanza no tiene que ser, yo voy a envejecer, voy a ser una dorca virtuosa, hasta viejita en la iglesia. Esa no es mi esperanza, mi hermano. Mi esperanza es que el Señor venga pronto y ojalá me lleve con Él, o sea, ojalá yo no me quede ahí en la gran tribulación, sino que yo pueda verle cara a cara pronto. Esa debiese ser la esperanza de todo cristiano, ya no el aferrarse a las cosas terrenales, sino que la esperanza de poder estar frente a su gloria, mis hermanos. Antes de pasar al punto 3, no sé si hay alguna duda o algún comentario que quieran agregar. Nuevamente hace alcance la palabra que se me encomendó, obcecado. Mire, no sé si alguien lo anotó. Del latín, obcaecare, que significa encandilado, enceguecido y alucinar. Y la palabra que leyó el hermano dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, estamos cegados. ¿Se Sí, entiende? sí, mis hermanos. Nuevamente. Hermana Noemí, y es más, lo que usted apuntaba, hermana Noemí, no sé, bueno, nosotros los cristianos después de que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, muchos caemos, me voy a incluir, hermano, me encanta incluirme en todo. Nosotros caemos y entramos al sitio de confort del cristiano. Nos gusta disfrutar del haber sido renovados, del haber sido restaurados físicamente, de que nuestra mente ya está un poco más lúcida. Pero tal como dice usted, nos desenfocamos, nos volvemos a cegar, dejamos de ser alumbrados del objetivo principal de la riqueza de la salvación. ¿Qué es eso? Las riquezas en gloria. Y la Escritura lo dice, ¿cierto? Que las riquezas en gloria son ¿cuáles? Las que no se corrompen, donde no entra el ladrón a robar. Esas son las riquezas en gloria, es la salvación. Y nosotros nos desfocalizamos de eso completamente al extremo de decir que cualquier cosa, cualquier beneficio económico, cualquier bienestar, cualquier logro económico, social, después de haber sido llamados por Cristo de nuestra vil manera de vivir antiguamente, decimos que es bendición de Dios. Y muchas veces esas bendiciones que vienen de Dios nos desvían completamente de la obra de Dios. Eso, mi hermano, gracias. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, nuestro corazón debe ser como el de Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Mi hermano Héctor, yo quería detenerme un poquito en su concepto de obcecado, como para abrir un poquito el debate. Un cristiano puede estar en el estado de obcecado, por así decirlo. Un cristiano puede llegar a estar enceguecido en algún punto de su vida espiritual. Sí, porque el sinónimo de obcecado es obstinación. Cuando usted se obstina en una sola cosa,
se pone como los caballos, estos que se ponen para mirar en una sola dirección, ¿ya? Miran así, ¿no? Mm, Entonces, esa es una obstinación, y el cristiano cae en eso, y eso significa idolatría, y eso es abominación delante de Dios. Mm. Eso en primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, lo dice claramente la palabra de Dios. Dice que como ídolos e idolatría es la obstinación. Así mm, que cuando un hermanito se empecina en una sola cosa, en una idea, y no le da oído al Espíritu de Dios, a lo que dice la palabra del Señor, está obstinado y ya es un idólatra. Así de mm. sencillo. No hay vuelta Amén. de ahí. Y disculpen, y tal como dice el significado, ¿cierto?, de la palabra, eh, una persona que es obstinada, una persona que se centra en su opinión o en su objetivo, es una persona que, tal como lo dice la definición de la palabra, está ciega a la verdad. Exactamente. Mm. Qué importante esto, mi hermano, cómo relacionar o concatenar, como decimos nosotros, ¿cierto? Una lección con otra. Y el concepto que menciona mi hermano Héctor, yo por eso le preguntaba, hermanos, porque si el pueblo se obstinó y se encegueció, el pueblo de Israel, ¿cuánto más nos puede pasar a nosotros los gentiles? La rama injertada, ¿cierto? ¿Y cuánto de este pecado habrá en nuestras iglesias, en las iglesias en generales? La obstinación, ¿cierto? De no solamente de los miembros, no solamente de los líderes, sino que la obstinación de iglesias completas en el mundo, ¿ya? De hacer estructuras hermosas, de creer como dice, hay un alabanza y también un versículo bíblico, ¿cierto? Que muchos adoran el templo y no al Dios del templo, por la obstinación del hombre. Entonces, al pueblo de Israel esto le llevó al legalismo, como dice mi hermano, la idolatría y el legalismo. Definitivamente su obstinación por mantener su doctrina como impenetrable, ¿cierto? La doctrina judía, legalista, farisea, los llevó a esto, el ensimismamiento de no poder abrir su vista espiritual, ¿cierto? Y no poder ver. Gracias, mi hermano Héctor, yo por eso le preguntaba, porque para abrir el debate es importante, ¿cierto? Reconocer que este tipo de pecado le puede ocurrir a un cristiano hoy, en la actualidad, y es algo que debemos nosotros evitar, ¿cierto? Bien, adelante. Ah, pero mi hermano un ratito que está llegando aquí. Ya, bien, seguimos. Bien, del punto número 3 dice, de Cristo, las riquezas espirituales ofrecidas al hombre de Cristo. Tenemos riquezas espirituales de la benignidad de Dios, el Padre, de su gloria, relacionadas con el Espíritu Santo, y ahora de Cristo. Jesús también, ¿cierto?, nos dejó riquezas espirituales, ¿ya? ¿Cuáles son una de ellas? Se encuentra en Efesios 3:8 y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Aquí tenemos, ¿cierto, mis hermanos? Clarísimo este versículo ya. La riqueza espiritual que el Maestro nos dejó es la autoridad de predicar el Evangelio. Y mi hermano Héctor tal vez me pueda ayudar porque él es bien bueno para recordar versículos bíblicos, no recuerdo cuál es, cuando el Señor le dice que aún cosas mayores harían sus discípulos o sus seguidores. No recuerdo bien si aparece en el Nuevo Testamento, si es en Juan o por ahí, no lo recuerdo bien, pero el Señor nos prometió a nosotros que su gloria estaría con nosotros, su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, pero también de su gloria. Nos compartió de su gloria, ¿ya? No solo en el sentido de que nosotros vamos a resucitar como Él y a estar en los cielos junto a Él, sino que también de que esas obras que Él hizo aún mayores haríamos nosotros. Eso es una riqueza espiritual, mis hermanos. Y me encanta, mis hermanos, la palabra de Dios y el Señor Jesús, porque Él dice por un lado eso, y como que nos anima, y por otro lado en Mateo, si no mal no recuerdo, dice, no se alegren, lo voy a parafrasear, si sujetan demonios. Alégrense que su nombre esté en el libro de la vida. Entonces como que nos da por ambos lados. Mi hermano Héctor, Juan 14, Juan 14. ¿Lo puede sí, leer mi hermano, por favor? 14, 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué era Amén. ese o parecido?
Ya, está perfecto, mi hermano. De hecho, hasta lo podríamos incluir, porque eso es una riqueza que el Señor nos dejó a nosotros como sus hijos, ¿ya? Mi hermano Héctor era Juan, ¿cuánto, disculpe? Juan 14, 12. Ya. Vamos a consultarle ahí a mi hermano Luis cuando llegue si lo podemos incluir dentro de los versículos que podríamos leer, porque eso es una riqueza que el Señor nos compartió. No solo la riqueza de preparar moradas para nosotros, no solo la riqueza de la eternidad a través de su sangre, sino que vemos también aquí una riqueza tangible que nosotros podemos actuar por otros. El Señor nos dio la facultad, mis hermanos. Somos médicos espirituales. Podemos darle la solución a la gente, a las personas, ¿cierto? Al mundo de su condición pecaminosa. Somos nosotros somos los embajadores, como dice su palabra. Y me gusta mucho, mis hermanos, porque el Señor dice, por un lado, como yo les decía, que nosotros haríamos obras aún mayores, y por otro después nos dice, ya, pero no se inspiren, así como no se sientan tan orgullosos. O sea, no se alegren de sujetar demonios, sino que alégrense si su nombre está en el libro de la vida. Me gusta esa como dualidad que tiene el Señor. Nos da por un lado demasiadas bendiciones, pero por otro nos mantiene al margen. Porque el Señor sabe que nuestro corazón es engañoso y que el hombre fácilmente se puede sentir con el pecho inflado. Y así le ha pasado a muchos predicadores y evangelistas famosos, que tantas obras que hicieron comienzan a ser famosos, comienza el dinero, ¿cierto?, a corromper el corazón, y eso es lo que el Señor no quiere, sino que nosotros avancemos y trabajemos recibiendo estas riquezas espirituales y también ofreciéndoselas al mundo, porque es el mundo el que las necesita, ¿ya? Bien, mis hermanos, la número 4 dice, de la gracia de Dios. Y aquí tenemos Efesios 1:7. No sé si mi hermano Eduardo nos puede ayudar con la lectura de Efesios 1:7. Y después le voy a pedir a mi hermana Connie si puede buscar Colosenses 2:2. Amén, en el nombre del Señor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Amén. Que el Señor nos haya perdonado, mis hermanos, de nuestros pecados y nos haya redimido es muestra de la gracia infinita del Señor, ¿ya? Que Dios haya ofrecido a su propio Hijo para morir por nosotros, mis hermanos, es la muestra de una tremenda riqueza que no podríamos devolver, mis hermanos, ni aunque viviéramos una eternidad. De hecho, al contrario, siempre salimos beneficiados nosotros. De la eternidad nosotros vamos a gozarnos, a glorificar al Señor, a estar con Él. Pero si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, no podemos devolverle al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. No hay forma, no hay manera humana de devolver lo que el Señor hizo por nuestras vidas. Y esto, mi hermano, me conmueve porque es la muestra de su gracia, ¿cierto? Para con nosotros, algo no merecido, gracias, un don no merecido. Realmente es algo que no podíamos pagar, no podíamos alcanzar si no hubiese sido por Dios que tuvo misericordia de esta humanidad corrompida. ¿Qué nos dice mi hermano el punto 5? De pleno conocimiento. Colosenses 2:2, mi hermana Connie. Amén. Dice así, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Amén. 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 No sé si fui yo, mi hermano, o se escuchó como medio bajito. ¿Sí? Hermana Connie, no sé si estaba con audífonos. No, no estoy con audífonos. Ahora sí se escucha Ya. bien. ¿Lo puedes releer, por favor? Bueno, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, dice, para que sean consolados sus corazones. Y aquí tenemos, mis hermanos, el consuelo, o sea, el aliento, ¿cierto? Y también la unión, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Mis hermanos, nosotros somos cristianos en formación todavía, pero nosotros sabemos que nuestro caminar o nuestra perfección se va a alcanzar en el momento en que nosotros estemos en gloria con el Señor, ¿ya? Pero el entendimiento, mis hermanos, de un cristiano debe ir madurando, ¿ya? Mi hermano Héctor. Hermana, había que añadir el verso 3 también. Se Ya, mi completa hermano, toda la sí. frase.
Perfecto. Colosenses 2, 2 y 3. Vamos a ver qué dice el 3, mi hermano. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Y aquí tenemos, mis hermanos, como yo les iba diciendo, vamos a también analizar el verso 3 que decía mi hermano Héctor. Un cristiano con entendimiento, mi hermano, es un cristiano que va madurando. El entendimiento de un cristiano debe ir madurando con el tiempo, ¿ya? Y el apóstol lo dice muchas veces. Y de pleno conocimiento se refiere, mis hermanos, a el conocimiento de la verdad, no a cualquier conocimiento, no a conocimientos terrenales, sino que el conocimiento de la verdad, de Jesús, de Dios, de Cristo, de conocer la persona del Señor, y que el Espíritu Santo lo va revelando con el tiempo. Yo estoy segura, mis hermanos, que si ustedes analizan su vida recién llegado al Evangelio, con la de ahora, sin lugar a dudas que el Señor le ha ido revelando progresivamente más sobre sí mismo, en su propia vida. Es decir, que este entendimiento va madurando, va creciendo, ¿ya? Luego dice, mis hermanos, aquí, dice el misterio, habla del misterio, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿A qué creen ustedes que se refiere, mis hermanos, el tema del misterio? Pueden ahí dar su postura, mi hermano, o lo que creen ustedes que habla sobre el misterio. Me lanzo a la piscina. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Yo creo que mi hermano que es muy resumido esto, lo que quiere decir es entender, llegar al conocimiento de la omnisciencia de Dios, conocer a Dios, saber quién es Él realmente. Si nosotros vemos la referencia tanto de Efesios, ahí hay un tremendo tema, porque dice que la redención nosotros la tenemos a través de Dios, ¿cierto? Y miren lo que les voy a decir, hermanos. ¿Quién envió a su Hijo al mundo? Dios, ¿cierto? El Hijo obedece el mandato de Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios envía a su Hijo al mundo? El propósito por el cual, mis hermanos, es para que Dios siga siendo justo, ¿cierto? Para que Dios siga siendo justo, envía a su Hijo al mundo. Porque Él es un Dios justo, mi hermano. Él no puede perdonar al pecador así porque Él es amor solamente, no. Él tiene que satisfacer su propia justicia, porque Él es justo. Y para satisfacer su propia justicia, entonces tuvo que enviar a su Hijo. Entonces, la referencia de Efesios 1:7 hace alusión a ese tema. La de Colosenses, capítulo 2, versículo 3, que es lo que agrega el hermano Héctor, que en realidad encierra todo este concepto, es de que nosotros debemos llegar a ese nivel de sabiduría, a ese nivel de entendimiento, que lo material es absolutamente nada. El conocimiento de Dios y de Cristo radica en lo espiritual, nunca en lo material. Nunca, absolutamente nunca en lo material. Eso era mi hermana Noemí, gracias. Amén. Hermano Héctor. Sí, por ahí dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento de Dios. Mire, hay una palabra que muchas veces la gente dice que la Trinidad no está manifestada en la palabra, en la Biblia. ¿Lo han escuchado? Sí. Mire, yo tengo un versículo que lo encontré en Isaías, capítulo 48, versículo 16. Isaías 48, verso 16. Dice, voy a leerlo completo. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Está hablando Jesús. Allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí está la Trinidad. ¿Ya? Sí, mi hermano. De hecho, bueno, si nos ponemos más específicos, Génesis dice, hagamos al hombre. Estaba Sí, dialogando la Trinidad. Claro, aquí dice hagamos, pero no menciona, hagamos puede ser dos, pero aquí refleja claramente que hay tres personas. Tenemos, mis hermanos, el misterio, va por ahí a lo que se refiere a mi hermano Héctor relacionado con la Trinidad,
Pero mire, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En este pasaje mi hermano está mencionando al Padre y al Hijo. Lo que quiere decir, mis hermanos, este misterio es que Jesús es Dios encarnado. Y eso es lo que muchas veces la gente no logra entender, porque dice, pero ¿cómo si Jesús era un hombre? ¿Cómo va a ser Dios? Nosotros creemos que Jesús es Dios, y eso es parte fundamental de nuestra doctrina como cristianos, porque hay doctrinas que niegan que Jesús es Dios, que Jesús es un Dios en minúscula, pero el misterio, mis hermanos, es que Dios, Cristo es Dios encarnado, es Dios mismo enviándose a sí mismo al mundo. Y si uno lo analiza, es un poco extraño, porque dice, pero ¿cómo Dios se va a, no sé, dividir, por así decirlo, y va a enviarse a sí mismo para morir por nosotros? O sea, ¿Dios murió? Y esa es la pregunta que la gente se hace muchas veces. Si nosotros creemos que Jesús es Dios, Dios murió, exacto, pero resucitó. Entonces vemos, mis hermanos, aquí este misterio, se le llama misterio y el apóstol lo dice así porque es complejo de entender humanamente. Si nosotros no creyéramos en la veracidad de la Biblia, ¿cierto? Y si fuéramos escépticos, nos costaría mucho comprender por qué Dios se mató a sí mismo en un cuerpo humano y se envió a sí mismo a morir por el hombre. Siendo Dios, pudo haber destruido al hombre y crear un nuevo hombre, por la lógica, ¿cierto? Pensando como humanos. Pero ese es el misterio, mis hermanos. Aquí, y luego dice mi hermano Héctor, ¿cierto? Hablando de la Trinidad, por supuesto, aquí en este pasaje de Colosenses no se menciona el Espíritu Santo, pero ya el Espíritu Santo estaba obrando, ¿cierto? Desde un principio, obviamente. Y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios y Jesús compartían la omnisciencia, ambos son Dios, ambos son el Dios del que nosotros reconocemos como el creador de todo, y ambos son portadores de la sabiduría y el conocimiento. Jesús tenía omnisciencia, al igual que el Padre, ¿ya? Y aún así, teniendo toda la omnisciencia, él siempre consultaba al Padre en oración. Y uno decía, pero ¿por qué el Señor oraba a Dios Padre si Él es Dios? Entonces ahí vemos, ¿cierto?, cómo se empieza a generar una telaraña, ¿cierto?, de misterio. Mi hermano Héctor. Literalmente no aparece el Espíritu Santo, pero tenemos que recordar que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a hablar acerca Uh-huh. de Jesús y del Padre. Así es, Así que mi hermano. nuevamente Sí, por aparece eso la le digo, Trinidad. no está explícitamente dicho, pero sí el Espíritu Santo está obrando durante toda la eternidad en la Biblia, ¿cierto? Ya Génesis empieza que en el principio el Espíritu se movía sobre el agua, entonces lo termina en Apocalipsis, el Espíritu Santo es el operante silencioso, por así decirlo, ¿cierto? La persona silenciosa que, que mueve la parte espiritual, el universo espiritual, para que ustedes me entiendan, y nos conecta con nuestro Dios, ¿ya? Pero vemos aquí, mi hermano, este misterio y que es extraño de comprender si realmente lo analizamos, porque Dios se hizo hombre y vino a morir por el hombre. Es un misterio, mi hermano. Yo creo que, Mire, sí, mi hermano Víctor. y mire, aquí habla acerca del nombre cuando está profetizando Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará, refiriéndose a Jesús, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahí que Padre también. Príncipe de paz. Esos son los nombres de Jesús. Y coincide, ¿cierto?, con el Espíritu Santo también, ¿cierto? Consejero, el que redarguye, el que está ahí, ¿cierto? Entonces vemos, mis hermanos, aquí, podríamos estar hablando aquí ya de la Trinidad toda la noche, pero para que ustedes me entiendan, mis hermanos, cuando lean este pasaje, el misterio, explicarle a los hermanos, el misterio es que Dios se hizo hombre para venir a morir por el mundo, porque el Señor Jesús es Dios. Para nosotros así es nuestra doctrina, la Trinidad, nosotros creemos en eso y la defendemos. Como decía mi hermano Héctor, aunque muchos no digan que la Trinidad no aparece en la Biblia, la Trinidad no es una doctrina falsa, o sea, es una doctrina que nosotros hemos defendido y creído y creemos que es así, ¿cierto? Que es un Dios en tres personas, ¿ya? Luego pasamos al verso 3, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Aquí mi Biblia de estudio, mis hermanos, me aporta un dato histórico muy relevante sobre este pasaje. Dice, los falsos maestros que amenazaban a los colosenses afirmaban que poseían una sabiduría secreta y un conocimiento trascendente que solo estaba disponible a la élite espiritual. Recordemos que, así como la Iglesia Católica Apostólica Romana en los antiguos tiempos,
el mensaje era para algunos, no eran todos bienvenidos al templo, el acceso al templo era para algunos, el acceso a la liturgia era para los escogidos espiritualmente, ¿cierto? Pero Pablo declaró que toda la riqueza de la verdad necesaria para la salvación, la santificación y la glorificación se halla en Jesucristo, quien es Dios revelado. ¿Ya? Toda la verdad, mis hermanos, se halla en Jesús, ¿ya? Él, y es un Jesús accesible, no es un Jesús elitista, no es un Jesús exclusivo, sino que es un Señor que está accesible para que la persona quien crea en Él, ¿cierto?, pueda acceder a esta verdad, a este misterio, a entenderlo, a comprender cuál es el rol del Hijo, ¿ya? Bien, mis hermanos, luego tenemos el punto número 3, la defección de Israel, riqueza de los gentiles, ¿ya? Recordemos que el término defección sale en Romanos 11, ¿ya? Y significa fracaso. Defección significa fracaso, es sinónimo de fracaso, ¿ya? Dice así, la plenitud de los gentiles. Mi hermana Elisa, si puede buscar Romanos 11, 25. Mi hermano Eduardo dijo que tenía algunos problemas con su computador, pero no sé si puede leer Isaías 42 del 1 al 4. Si no pudiese, lo busca por si acaso a mi hermano Luis, por favor. ¿Ya? Bien, hermana Elisa, una vez lo encuentra, le da lectura. Amén. Romanos 11, 25, dijo. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Amén. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sea arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Hermana Eli, ¿puede leer el anterior, que es el 24? Sí, amén. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Amén. Amén. En este pasaje, mis hermanos, luego empieza el 25, porque no quiero que ignoréis este misterio. Este misterio se refiere a lo que está arriba en el verso 24. El misterio de que el olivo, en este caso es Israel, ¿cierto?, apareció una rama injertada que somos nosotros los gentiles, la plenitud de los gentiles. Y es bonito como el apóstol lo plantea a mis hermanos, porque dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Claro, porque ¿qué pasa? Que es porfiado el pueblo de Israel. Uy, si yo hubiese estado en esos tiempos, yo no habría hecho eso. Como que somos fáciles de juzgar, nosotros somos bien livianos de poder acusar a un pueblo entero. ¿Ya? El pueblo de Israel por eso es tan malo. Hasta he escuchado a algunos cristianos que rechazan a Israel, odian a Israel prácticamente, ¿ya? Porque es un pueblo que siempre está en guerra, ¿ya? Entonces vemos aquí, mis hermanos, cómo el apóstol les recuerda. El misterio es que no sé por qué motivo, dice el apóstol, como lo plantea de esa manera, el Señor decide injertar a esta rama silvestre del olivo, ¿cierto? La rama original, pero no sean arrogantes, ¿ya? Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, como decía la introducción, no es fatal, no es algo radical, sino que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y este pasaje, mi hermano, se utiliza mucho para justificar el arrebatamiento de la iglesia, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que la iglesia esté toda arriba, ¿cierto? El Señor va a venir a tratar con su pueblo en la segunda venida, ¿cierto? Con Israel. Entonces ahí vemos cómo se van justificando algunos conceptos que nosotros hemos creído por mucho tiempo, mis hermanos, con versículos bíblicos, ¿ya? No sé si quieren agregar algo de este Romanos 11:25. Hermana Noé, ¿Sí, no sé si se dieron cuenta, pero en el glosario del expositor aparece la palabra defección y dice ¿Ya? acción de abandonar una causa o de separarse de ella con deslealtad. Ya, muy Eso. bien. Gracias, mi hermana Connie. Sí, ahí está. Correcto. Acción de abandonar una causa o de separarse de ella con deslealtad. Bueno, lo veíamos en el primer punto, ¿cierto? Ellos provocaron el celo de Dios y Dios le provocó el celo a ellos, ¿ya? ¿Qué nos dice Isaías 42:1-4? Mi hermano Eduardo acaba de escribir, dice que tampoco tiene audio, así que hermano Luis, ¿puede leerlo por favor? Amén. Dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones.
No gritará, ni alzará su voz, ni la hará huir en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Amén. Amén. Y vemos entonces, mi hermano dice, la plenitud de los gentiles, y nos encontramos con este pasaje en Isaías 42, del 1 al 4. Vamos a ver, yo. No sé si mi hermano Eduardo ha podido retomar, creo que no nos escucha, ¿cierto? No, me parece que no. 42. Cuando dice mi hermano y empieza el versículo 42 con el 1, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. Sabemos a quién se refiere, ¿cierto? He puesto sobre él mi espíritu. Es 42, ¿cierto, mi hermano? ¿Estoy leyendo bien? Sí. Él traerá justicia a las naciones. Su escogido se refiere al Señor Jesús, ¿ya? No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo de que humeare. Por medio de la verdad traerá la justicia. No se cansará ni se desmayará hasta que establezca la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Mi hermanos, esta profecía, como dice ahí el siervo de Jehová, se refiere a Jesús, pero ya un Jesús viniendo en gloria, ¿ya? No el Jesús de que nosotros ya vino, ¿cierto?, en forma humilde en el pesebre, sino que este Señor en gloria, ¿ya? Hasta que se establezca la tierra justicia y las costas esperarán su ley, ¿ya? ¿A qué se refiere, mi hermano, las costas? De que de todos los extremos del mundo, mis hermanos, van a ser juzgados el ser humano, ya las naciones, de todos los extremos de la humanidad, porque esta tierra es suya, mi hermano, le pertenece, la creación es suya. Él tiene que hacer justicia, ¿cierto? Como decía mi hermano Luis, es necesario que se haga justicia, porque Dios es un Dios justo y demanda la justicia. Luego dice la restauración de Israel. El milenio futuro, tiempo de su plenitud. Mi hermana Connie, si puede leer Romanos 11:12. Letra B, Isaías 59, 20, 21. Mi hermano Héctor, por favor, Isaías. ¿Ya? Ay, parece que mi hermana Connie no está. Romanos 11:12. Si no está mi hermana Connie, hermana Eli, por favor. Amén. Romanos 11:12. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Amén. Amén. Y está hablando, mis hermanos, ya la lectura bíblica, ¿cierto? Habla de una futura restauración del pueblo de Israel. Va a haber una restauración, mi hermano, porque es su pueblo escogido, ¿ya? El Señor no va a dejar que perezca, porque como veíamos en la lección anterior, hay un remanente ahí en medio de esa desobediencia. ¿Qué nos dice mi hermano Héctor? Isaías 59, 20. Dice así, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Hermosa palabra, ¿cierto? De Isaías. Dice aquí un comentario, mis hermanos, referente a estos versos, dice, el Mesías, vendrá el Redentor, como dice, ¿cierto? Nosotros sabemos que es el Mesías, y miren el concepto que usa, el siervo sufriente. Dice, redimirá a Sión y a todos los israelitas fieles, o sea, al remanente. Esta promesa inalterable a la nación fue la base para la ratificación paulina de la salvación futura de Israel, que se encuentra en Romanos 11, que estamos leyendo. De este pasaje, Pablo se basó para hablar de la restauración de su pueblo, ¿ya? Y luego habla de un pacto que será para siempre, ¿ya?
Y aquí dice, gracias a que el nuevo pacto de Dios con Israel es eterno, el Espíritu de Dios y sus palabras serán objetos de atención permanente para el pueblo. ¿Ya? El pueblo ya, cuando el Señor haga una obra con ellos, ¿cierto? Ya no va a ser un pueblo obcecado, como decíamos, ¿cierto? Ya no va a ser un pueblo rebelde, un pueblo murmurador, sino que va a ser un pueblo que va a reconocer la verdad del Mesías, ¿ya? La restauración de Israel. El punto 6, mis hermanos, dice, la exclusión de los judíos no es en el sentido de repudiarlos. Por eso es que Pablo hace el alcance de que somos ramas silvestres. En como no se pongan patudos, es decir, como ustedes no son la rama original, o sea, son bienvenidos, pero no hay que repudiar al pueblo de Israel. De hecho, hay una bendición a Abraham. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y esa bendición alcanza a toda su descendencia, al pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, no hay que repudiar al pueblo. Dice, desconocerlos o finalmente desecharlos. ¿Qué nos dice hermano Luis? Lucas 13:28 y mi hermana Eli, Romanos 11:25-26. Lucas 13:28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Qué tremendo. Amén. Llega a tiritar uno cuando escucha este pasaje. El crujir de dientes. Y hermanos, no sé si me pueden ayudar. Para mí, la interpretación de ese pasaje es la segunda venida, el tiempo de la gran tribulación, después de la segunda venida, porque ahí va a juzgar a las naciones. Ahí va a ser el crujir de dientes, mi hermano, porque el arrebatamiento va a ser algo eminente y algo, por así decirlo, secreto. La gente se va a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde están los cristianos? Pero esto está hablando de un hecho mucho mayor, algo universal, el crujir de dientes. Y aquí le está hablando, arrepentidos o pereceréis, dice el título, está hablando directamente al pueblo de Israel, o sea, es una advertencia para el pueblo de Israel que obviamente alcanza a todos los no creyentes en el Señor, ¿ya? Es, si no me equivoco, es Romanos, no, perdón, es Lucas 13:28, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bien, sí, 13:28. Desde el 13, mi hermano dice, arrepentido o pereceréis, ya empieza el título muy radical, ¿cierto? Y luego dice la puerta estrecha, de donde mi hermano lo leyó. O sea, aquí está hablando del día del juicio, mis hermanos. Ya está hablando del juicio del Señor. Cuando dice el crujir de dientes. No sé si Sí, estoy en lo correcto, mi hermano Héctor. es el juicio que aparece en Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él y delante de él, del cual huyeron el cielo y la tierra, en ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los grandes, o sea, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí le va a decir, va a ser El mayor el juicio, crujir de dientes. el crujir de dientes, exacto. Y mire, mi hermano, lo que dice el verso siguiente, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y qué lindo, hermano, porque aquí nos está diciendo, no repudien al pueblo, no hay que desecharlo, porque en realidad esa no es nuestra labor, esa es la labor del Señor. El Señor es el que va a juzgar a las naciones y el que va a emitir el juicio. Y aquí dice que serán desechados, ¿cierto?, excluidos quienes no sirvan al Señor. Pero luego aparece el verso 29 donde habla de distintos lugares, ¿cierto?, del mundo. Y esto quiere decir, mis hermanos, que Jesús dejó en claro que hasta los gentiles serían invitados a la mesa del banquete celestial, dice mi comentario. O sea, además, está hablando de nosotros también. Seremos invitados al banquete, ¿ya? ¿Qué nos dice mi hermano Romanos 11:25-26? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito.
vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Amén. Cuando dice todo Israel, mi hermano, no se refiere, recordemos que no se refiere a que solo por ser israelita van a ser salvos, ¿ya? Ojo, no se está contradiciendo la palabra, sino que se refiere a todos los judíos elegidos que estén con vida al final de la gran tribulación, ¿ya? O sea, los que estén vivos y hayan pasado el periodo, ¿cierto? La prueba del Señor, ellos van a ser salvos, ¿cierto? Y va a ser el remanente que cree en Jesús, ¿ya? Bien. Dice la letra B, dice, ellos siguen siendo su pueblo. Voy a leer aquí Romanos 11:28, le voy a pedir a mi hermano Héctor si puedo buscar Gálatas 6:16 mientras. Romanos 11:28 dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Clarísimo, mi hermano. Ellos siguen siendo el pueblo de Dios. En cuanto al evangelio, son nuestros enemigos porque ellos tienen otra doctrina, una doctrina herética prácticamente en la actualidad. ¿Ya? Tienen una doctrina que el Señor ya dejó anulada, ¿cierto? Desde el momento en el que Él dio su vida a la cruz por nosotros, pero dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Ya? En este caso, mis hermanos, esta situación de Israel, mi hermano, es temporal. No es algo eterno, ellos no van a ir, como dice aquí, no fue una caída fatal, sino que es algo temporal, porque ellos tienen que abrir esa vista, ¿cierto?, espiritual y reconocer al Señor. ¿Qué nos dice Gálatas 6:16? Dice así, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. Amén. Mi hermano Héctor, disculpe, en los versos anteriores nos sale a qué regla se refiere. A esta regla dice. Que no tengo aquí todavía el Gálatas. No sé si esto lo puede buscar, mi hermano. Siento que está como un poco incompleta el versículo. Me parece que está hablando de la circuncisión que están haciendo la gente. Bien, mi hermano. Están obligando a Muchas circuncidarse. Mm, Porque Disculpen, no los hermanos, mismos que se en realidad, circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, ¿ves? Para gloriarse en vuestra carne. Está hablando de esa regla. disculpen, incluso yo creo que es un poquito más amplio el contexto de la regla a la que se refiere, porque nosotros veamos el objetivo de la carta de Pablo a los Gálatas, ¿cuál es? Reprenderlos duramente porque partieron muy bien espiritualmente hablando y después se comenzaron a ir por la ley. Y tal como dice el hermano Héctor, o sea, lo último que les escribe es con respecto a la circuncisión. Al extremo de decirles en una parte, aquí lo estaba viendo recién, en Gálatas 5, versículos 11 y 12, mire, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pero en realidad el contexto de la carta a los Gálatas es eso, o sea, reprenderlos a ellos duramente porque habían partido muy bien en el concepto espiritual de la gracia, del regalo no merecido con respecto a la salvación y termina reprendiéndoles duramente con respecto a un tema, ¿cierto?, que es netamente ley mesiánica y parte de un ritual como es el tema de la circuncisión. sí, gracias, mi hermano. Sí, mi hermano Héctor, correcto. Lo acabo de releer un poquito mientras mi hermano Luis también estaba ahí confirmando lo que usted decía. Efectivamente se refiere a esa regla. Pero dice el 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos. La regla de ser una nueva creación, ya para que se entienda en términos simples, ya es eso. Ser una nueva creación Esa es la palabra clave, una nueva creación. Sí, una nueva creación, claro. O sea, como Jesús le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo, prácticamente. Ustedes tienen que nacer, tú tienes que nacer de nuevo, ¿ya?
Todos los que anden conforme a esta regla, la de ser una nueva creación, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. ¿Ya? Yo creo que deberíamos agregar el 15, mi hermano, porque se ve un poco incompleta cuando leemos Gálatas 6:16. ¿Le parece, mi hermano Luis? Sí, mire, y disculpe, porque mire cómo termina con el versículo 17. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a todos los que se jactan con respecto al tema de la circuncisión. Está cabreado Pablo ahí, ya en el ¿Se da 17. cuenta, no? Es como decirle, mira, ¿sabes qué? Me tienen chato, compadre. La circuncisión vale nada, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Gloria a Dios por eso. Sí. O sea, viejo, váyanse para allá con su circuncisión, hagan lo que quieran. Yo llevo las marcas del Señor Jesucristo en mi cuerpo. Claro, Eso es dice lo de que aquí en adelante nadie me cause molestia. Yo creo que ya el apóstol estaba cansado de tanto, ¿cierto? Es decirles que ese no es la importancia, que la circuncisión es la del corazón, ya, que lo importante es nacer de nuevo. Ya. Yo creo que ahí el apóstol ya estaba cansado. Bien, y de hecho en la bendición final, si se dieron cuenta, mi hermano, tiene 2 líneas en Gálatas. Pero si ustedes la comparan con las otras cartas, las otras tienen una bendición bonita, que el Señor de paz, yo oro por ustedes, que es como ya, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén, así como ya, chao. Es bien cortita en Gálatas, estaba bien molesto el apóstol. Ya, vamos con el 13, mis hermanos. La mayoría optó por rechazar a su Mesías. Juan 1:11, vamos, mis hermanos, a leer Juan 1:11. Vamos aquí a darle lectura. Y mientras tanto, le voy a pedir a mi hermana Elisa si puede buscar Zacarías y mi hermano Héctor Mateos, que son los 2 últimos, ¿ya? Mientras yo leo Juan 1:11, mis hermanos. Dice así: a lo suyo vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿ya? Aquí más claro no puede estar, mi hermano, ¿cierto? La mayoría optó por rechazar al Mesías. A lo suyo vino el Señor Jesús, mis hermanos, aunque desde un principio su plan era de redención para la humanidad. El Señor vino específicamente a nacer de una familia judía y a vivir en la nación de Israel porque Él vino a tratar con su pueblo. El Señor Jesús, su primer ministerio evangelístico fue con su propia nación, ¿ya? Y eso no lo podemos negar porque el Señor constantemente oraba por Israel, ¿cierto? Por su nación, buscó discípulos con la mayoría en su nacionalidad judíos. Entonces su misión era los judíos y entraba a las sinagogas judías. El Señor Jesús, su primer ministerio evangelístico fue con su propio pueblo, ¿ya? Pero como dice aquí, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Casualmente, mis hermanos, como dice también por ahí, que un profeta, ¿cierto? No es muy querido en su propia tierra, parafraseando también, ¿cierto? Y eso le pasa, mi hermano, yo creo que hasta el día de hoy, incluso a los predicadores, quienes llevan la responsabilidad de llevar la palabra, ¿cierto? Cuando el mensaje del Señor es muy duro, no lo reciben tampoco los suyos. Eso pasa también, mi hermano, ¿para qué nos vamos a hacer? Si a la gente no le gusta, parece recibir. Y el Señor era sí o no, el Señor era o es blanco o es gris, y más encima era confrontacional porque cuestionaba la labor de los fariseos, hacía milagros el Shabbat, como que le gustaba el pleito al Señor Jesús, parece, porque no, como que no le gustaba mucho a los fariseos lo que él estaba haciendo. Pero él dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿ya? Pero dice: más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor dijo, es muy práctico, mi hermano, el Señor Jesús, porque dijo, bueno, no me recibieron, pero los que sí, esos sí van a ser mis hijos, ¿ya? No se desgastó buscando aceptación, ¿ya? Pero igual hay un lamento, mis hermanos, también en el Nuevo Testamento cuando dice que, oh Israel, ¿cierto? Que traté de reunirte como la gallina reúne a sus polluelos. Ahí hay un lamento del Señor porque esa era su labor, tratar de que todo el pueblo judío se arrepintiese de corazón y creyeran que él era el Mesías. Pero como no lo consiguió, ¿cierto? Porque obviamente el plan de salvación era mucho más grande, no lo consiguió no porque él no haya podido, mis hermanos, sino que porque el pueblo era el obcecado, vamos a utilizar este término para que no se nos olvide. Era un pueblo testarudo, ¿cierto? Un pueblo obstinado, que no quería aceptar a este Mesías. Entonces vemos aquí, mis hermanos, que dice, la mayoría optó por rechazar a su Mesías, ¿ya? Incluso Hitler tenía este discurso, mis hermanos. Él odiaba a los judíos porque decía que ellos mataron a Jesús. Entonces ahí vemos, mi hermano, cómo esto trascendió la historia.
Ya es un hecho histórico prácticamente el suceso de la crucifixión del Señor. Y hay un libro, mis hermanos, que yo se los recomiendo mucho, que se llama El caso de Cristo. El autor es Lee Strobel. Este hombre, mis hermanos, era un ateo ateo aférrimo, y era un criminalista en Estados Unidos. Trabajaba como criminalista. Y él comenzó a estudiar los evangelios para criticar o para juzgar, digámoslo así, la veracidad de los evangelios. ¿Qué pasó? Que leyendo los evangelios y viendo el hecho de la crucifixión del Señor, que fue un crimen horrible, mis hermanos, nunca antes visto en la historia de esa manera tan cruel y despiadada por los romanos hacia el Señor, él descubrió, mis hermanos, y él se convirtió al evangelio porque vio que y fue con un propósito a escudriñar los evangelios para criticarlos, pero el Señor terminó transformando su vida porque él encontró la veracidad en los evangelios. Entonces vemos, mis hermanos, aquí, ¿cierto? Que el Señor sigue obrando, ¿ya? En las vidas de las personas, aunque muchos judíos aún no crean en el Señor sigue obrando, ¿cierto? En la vida de personas que tal vez jamás habrían pensado en seguir a Jesús. Pero ahí Él está transformando las vidas, mis hermanos. Les recomiendo mucho ese libro, mis hermanos. Es un libro para estudiar con la Biblia en mano, así que no es un libro como light, sino que es un libro bien pesadito, pero es muy bueno, que se llama El caso de Cristo, ¿ya? Quería como hacer ese alcance. Dice la letra D, su exclusión será temporal, la nación será admitida, Dios lo recibirá. ¿Qué nos dice Zacarías 12, 9 al 11? En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Amén. 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 Bien, mis hermanos, esta profecía en realidad dice 12:9. Yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. ¿Ya? Esto, mis hermanos, nosotros lo vimos en la historia de Israel completa, cómo el Señor iba destruyendo una nación tras otra, ¿cierto? Para defender a su propio pueblo. Aunque el pueblo era rebelde, aunque el pueblo era murmurador, Dios lo continuaba haciendo y es algo que también hará en el futuro. Nosotros creemos, mis hermanos, que Jerusalén va a ser la capital mundial cuando el Señor se establezca, ¿cierto? En esta tierra nueva y cielo nuevo va a ser la capital del mundo, Jerusalén. Y ustedes no sé si recuerdan, mis hermanos, que se levantará una nación que se llama Gog y Magog, que lo dice el Apocalipsis. Y esta nación se va a ir en contra del reino del Señor, en contra de Jerusalén, se va a levantar una nación poderosa. Muchos creen, mi hermano, muchos teólogos creen que esta nación es donde está la actual Rusia. Muchos piensan que son ellos, ¿ya? Algunos tienen como sus especulaciones de acuerdo al mapa actual, porque recordemos que en la antigüedad las ciudades han cambiado hasta de nombre, entonces los países igual. Entonces vemos aquí, mis hermanos, esta profecía que habla del futuro de Jerusalén. Y dice el verso, perdón, el título dice liberación futura de Jerusalén. No solo se refiere a un hecho histórico preciso, sino que también se refiere al futuro próximo, mis hermanos, que se menciona en el Apocalipsis. ¿Ya? Dice, el arrepentimiento de Israel vendrá porque verán a Jesús, aquel a quien rechazaron y crucificaron. Por eso esta profecía se refiere al futuro, de ese futuro en la segunda venida, mi hermano. Ellos van a ver al Señor y ya no en el pollino de asna, sino que lo van a ver, ¿cierto? En gloria, con gloria y majestad. Como dice el Apocalipsis, ¿cierto? Sus ojos como de fuego, entonces van a ver a otro Jesús. Y yo creo que para ellos va a ser algo que va a generar un arrepentimiento automático, ¿ya? Bien, ellos lo recibirán a él. ¿Qué nos dice Mateo 23, 37 al 39? Dice así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala, y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejaba desierta.
porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Miren cómo está ahí la promesa, mis hermanos. Dice, desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, ellos lo van a recibir. Descaradamente, sí, mi hermano. Después de lo que lo crucificaron y no lo quisieron, después lo van a recibir. Pero van a tener que ser así, mis hermanos. Y aquí estaba el que yo les mencionaba, ¿cierto? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Mi hermano, esto cuando hay predicadores que afirman que esto es bueno, aquí de hecho lo dice, que es el lamento de Jesús. Es un lamento, mis hermanos. El Señor estaba angustiado, atribulado, Él también pasó, ¿cierto?, estas emociones al igual que nosotros. ¿Cuánto más yo creo que lo podemos comparar? No es lo mismo, pero cómo un padre se angustia por la salvación de sus hijos que están fuera, cómo le atribula esto. De esta manera el Señor era así, era Dios Padre viendo a sus hijos estar fuera del camino de la fe, estar desviados de la verdad. Entonces, ¿cuánto más va a ser esta angustia que el Señor Jesús aquí sentía? Y miren lo que dice, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Recordemos Juan el Bautista, ¿cierto? Bueno, ahí no tuvo mucha participación el pueblo judío, pero vemos a los profetas anteriores también en el tiempo del Antiguo Testamento, todos eran amenazados de muerte. Los reyes, nadie quería a los profetas porque profetizaban solo cosas malas, como Jeremías, por ejemplo, Isaías. Tenemos también, luego dice, y apedreas, dice, aquí, perdón, sí, y apedreas a los que te son enviados. Es cosa de ver un poquito más adelante qué nos cuenta Hechos. ¿Quién fue apedreado por la exposición de la verdad? El primer mártir, Esteban. Entonces vemos, mis hermanos, ¿cierto? Cómo la palabra de Dios se va cumpliendo, pero finalmente dice que ellos lo van a recibir. Ellos van a recibir al Señor Jesús cuando lo vean bajando en gloria. Antes de eso sí, el Señor va a enviar testigos. Entonces vemos aquí que Dios está obrando, pero su misericordia y su gracia para con su pueblo continuamente. O sea, ahí lo vemos que el Señor no va a dejar desamparado a este pueblo. La caída de Israel, como dice el título, es una bendición del mundo porque nos permite a nosotros conocer esta verdad, mi hermano. Imagínense si no habría ocurrido esto, nosotros, no siendo judíos, no siendo israelitas, no tendríamos el conocimiento de esta verdad. Bien, mis hermanos, pasamos a la conclusión y dice, Israel está ahora en la etapa de transgresión o caída, pero llegará el día cuando se encuentre en la de restauración o plenitud. Si las riquezas espirituales llegan al mundo y a los gentiles, con Israel caído, ¿cuánto más será bendecido el mundo durante el tiempo de la restauración de Israel? ¿Cuánto más será bendecido el mundo durante el tiempo de la restauración de Israel? O sea, cuando Israel sea restaurado, mis hermanos, duplicaremos nuestra bendición, ¿cierto? Por consecuencia, porque Dios va a estar ya tratando con su pueblo personalmente. Mis hermanos, vamos al texto que está en Isaías 8:14. Y después al final les doy un espacio por si hay algo que quieran agregar o comentar ya, porque esta lección está bastante extensa. Entonces, yo iba a preguntarme a mi hermano Luis si la vamos a hacer toda el domingo o la vamos a dividir. Además de extensa, está profunda. Bien, mientras lo piensan mis hermanos y llegamos a un consenso, vamos a leer Isaías 8:14. Entonces, él será por santuario para las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Amén. Sabemos, mis hermanos, que están hablando de Jesús, ¿cierto? Él va a ser el santuario, ya no va a ser un templo, ya no va a ser el arca, no, sino que solamente es el Señor Jesús. Y dice, pero las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, ¿ya? Y por lazo y por red al morador de Jerusalén. El Señor, ¿cierto? Como decía anteriormente en algunas lecciones, es piedra angular, pero también es piedra de tropezadero para quienes no les guste la doctrina del Señor Jesús. Definitivamente así lo es, mis hermanos. Bien, mis hermanos, esa es mi participación en esta lección. Yo no sé si quieren agregar algo más. Yo creo, mi hermano Luis, que nosotros, bueno, además del cansancio laboral, obviamente, y de las salidas que hemos tenido,
Yo ya estoy como media confundida con todos los conceptos, así que no sé si podremos abordar toda la lección el domingo o será recomendable mejor que la dividamos, mi hermano. Ya que es bastante extensa y tiene hartos puntos. Yo había pensado en mi hermano Luis, por eso le comento, mi hermana Elisa también, mi hermano Eduardo. Bueno, y ahí también mi hermano Héctor puede dar su opinión, que el domingo tal vez podríamos abordar los 3 primeros puntos, porque el 3 ya tiene 5 números. Y después el siguiente domingo del 4 al 6. Entonces no sé si les parece, mi hermano, o quieren abordarlo todo el domingo. Yo me refiero porque ya en el punto 2 hay bastante teología, hay bastante que deshilachar ahí. ¿Qué opinan, mis hermanos? Hermana Noel, le voy a hacer una consulta mientras piensan los hermanos. Es referente a Juan. ¿Por qué hay Juan y después primero Juan, segundo Juan, tercero Juan? ¿Es el mismo Juan? Sí, mi hermana, creo que sí. Creo que sí. Sí, es el mismo Juan y el mismo de Apocalipsis también. ¿Es Juan El Apóstol mismísimo. entonces? Sí, es ¿Sí? Juan Apóstol. Sí, lo que pasa es Ya. que esas son las cartas, bueno, cartas que están fuera de las cartas paulinas, que son todas las que escribió el apóstol Pablo, ¿ya? Sí, Esas son ya, cartas de Juan, pero Juan. muchos cuestionan la autoría de esas cartas, pero nosotros creemos que lo escribió Juan. Ya, ya, gracias, Sí, mi hermana hermana, Noel. el mismo Juan. Mi hermano Luis asintió con la cabeza, así que... Ah, mi hermano Eduardo dice que es bastante extensa la lección. Así que esa es mi opinión, mis hermanos, pero yo no sé qué piensan ustedes. Como para que vayamos más lento, porque yo fui muy, muy rápido por el tema del tiempo, obviamente. Y tal vez me aceleré mucho y me pasa eso mucho cuando me gusta un tema, es como que más rápido hablo. Así que ¿Cuánto tiempo estuvimos ahora? Como una hora. una Empezamos hora y empezamos exactamente a las 21:17 y ya van a ser las 11, mi hermano. ¿Y nos dan cuánto el domingo? ¿Una hora y media? Sí, es una hora, sí, es una hora y además, mi hermana, nosotros el coro debemos estar ya, ojalá a las 4 liberados. Tenemos una actividad de predicación al aire libre, entonces, además por las otras actividades que siguen a la escuela dominical. Entonces, hermano Luis, ¿usted da su aprobación? Lo podría comentar obviamente con mi hermano director para que él nos dé la aprobación. ¿Qué me dice, hermano Luis? ¿Manita arriba o manita abajo? Disculpen, hermano, no comprendí la pregunta, disculpen. Mi pregunta Estaba en es si otra. podemos, estaba meditando, Eh, si podemos dividir la lección este domingo del punto 1 al 3 y el próximo domingo del 4 al 6, por la profundidad y la extensión de la lección, la verdad. Sí, yo creo que sí, hermano Noemí, porque aparte de eso, igual los temas se dividen ahí los temas. A no ser que este domingo, mi hermano, trabajemos el punto 1 y 2, como tiene hartos números, y el punto 3 al 6, que son un poco más, el 3, 4 es cortito, después el 5 es cortito, pero el 6 es más extenso, entonces el punto 1 y 2 este domingo, ¿cierto? Ya, ok. Mi hermano Luis igual si lo puede comentar a mi hermano Luis Maldonado para que él igual nos dé su aprobación, ¿ya? Ok. Bien, mis hermanos. Entonces en eso quedamos, ¿ya? Dividimos la lección. Este próximo domingo va a ser el punto 1 y 2, ¿ya? Y lo vamos a hacer así. Introducción y punto número 1.
lo va a dar mi hermano, perdón, mi hermana Elisa, ¿ya? Introducción y punto 1. Mi hermano Eduardo va a trabajar el punto 2. Punto 3. El punto 2 y la letra A hasta el número 3. No, perdón, mi hermano. La letra A, el punto 2 y la letra A. Mi hermano Eduardo, ¿ya? Como ahí tiene referencias también la letra A. Y el punto 1, 2, 3, 4, 5, el 5 lo va a dar mi hermano Luis, ¿ya? Que son los detalles de la letra A. No sé si se entendió, lo repito. Introducción y punto 1, mi hermana Elisa. Punto 2 y letra A, mi hermano Eduardo. Y digámoslo así, subtítulo 1, 2, 3, 4 y 5, mi hermano Luis. ¿Ya? Y como no hay una conclusión, como dividimos la lección, la conclusión se va a dar como en el repaso, mi hermano. ¿Ya? Entonces igual agilizamos un poquito más la lección de ese día. ¿Ok? Bien. Eso sería, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor esta noche nos dé un buen descanso reponedor para el día de mañana y nos prepare también para el día domingo. ¿Ya? Faltan los himnos, hermana Noé. Perdón, mi hermana Isa. Los himnos. De nuevo no tengo himnario, hermanos. ¿Me pueden decir No, cuál se es el saben. 206? Se saben sí, el 206 es Bebe o Sion, tu gran destino cumple. Sí, pero no lo 295? sabemos. No se lo saben. Yo no, hermano. ¿Y por qué tan grave, hermano? Esto es gravísimo. Este himno es muy antiguo. ¿Cómo no se lo van a Mi saber? hermano, ¿y el 295? Ese sí que se lo saben, entonces. A luchar sin temor siempre iremos. Claro, Ok, ese mi lo hermano. sabemos. Bueno, Hermano nos Héctor, ¿y ayudará, usted mi sabe el hermano. 206? Sí, pues sí, sí me lo sé. Pero el hermano Héctor, Ah, ¿no sabe el 206? Casi ni nadie tampoco, no sé cuál es el 206. ¿qué cosa está hablando ella? Bebeción. Si usted lo sabe, pues hermano Héctor, tiene que saberlo. Si usted es Dígale el nombre a mi corista. hermana Elisa, porque no lo escuchó. Dice, oción, tu gran destino cumple. Que Dios es luz al mundo proclamado. ¿No? Que el hacedor de las naciones quiere que nadie muera en densa oscuridad. No me suena. ¿Ves? Si el corista no lo sabe, ¿quién menos nosotros? Y él lleva muchos años en la iglesia. Bien, mi hermano. Hermano Ya. Luis, entonces se queda designado con el 206 junto a mi hermano Luis y se conecta el domingo, ¿ya? Y ahí el 295 ya yo puedo hacerle empeño. Bien, mis hermanos. Ya distribuido, mis hermanos, la lección, revisados ya los himnos. Gracias, mi hermana Elisa, por recordarme. Vamos a orar, ¿ya? Le invito a inclinar sus rostros, mis hermanos, para que oremos. Señor, te damos gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has mostrado, Dios mío, una porción de tu gloria, Señor. Y sabemos, Dios mío, por esta lección que aún hay mucho que podemos ver, Señor. Algo que tal vez nuestro entendimiento no pueda alcanzar, Señor. Y ese día, Señor, va a ser el día en que estemos delante de tu presencia, Señor. Prepara nuestra vida espiritual, Señor, para que no nos enseguezcamos, Señor. No perdamos de vista, Señor, el blanco soberano que eres tú, Dios mío. Que nuestra esperanza esté viva, Señor, que esté fresca, Señor, como dice tu palabra, que nos mantengamos atentos, Señor, velando constantemente, Señor, por tu venida. Dios mío, te pido que tú tengas misericordia, Señor, de aquellas personas que te rechazan, Señor, hoy en día, y que tal vez tú puedas, Señor, allí alcanzar esos corazones, Señor, obstinados, esos corazones, Señor, que están allí perdidos, Dios mío, en el infierno, Señor. Te pedimos misericordia por esas vidas, Señor, y te pedimos en especial manera, Dios mío, que tú hagas tu voluntad, Señor, porque sabemos que ella es la soberana, la voluntad justa, Señor, y la voluntad perfecta, Dios mío, aquella que viene de ti, Señor. Dios mío, prepáranos para la escuela dominical del día domingo. Y también te pido en forma especial, Señor, por la actividad que el coro instrumental tendrá, Dios mío, el domingo, en la cual, Señor, tú puedas protegernos, Dios mío, en las calles, Señor, de la ciudad.
tú pongas tu respaldo, Señor, el amparo y la fortaleza sobre los coristas, Señor, sobre la escuela dominical, Señor. Instituciones, Señor, que hoy en día tal vez se encuentran un poco débiles en número, Señor, pero los que están, Señor, tú los fortalezcas, Señor amado, para que sin importar cuántos seamos, Señor, tú estés también allí, Dios mío, y tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos ayude y nos bendiga, Señor, que algún día estas instituciones, Señor, puedan crecer, Señor. Entregamos todo esto, Señor, en tu nombre y nos levantamos de esta oración, Señor, revestidos de tu gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con el corito, entonces, mi hermano, vamos a estar dando término. Yo amo la Biblia, la gran maravilla, mensaje precioso de Dios, a vida eterna en vez del infierno, me guía el libro de amor. Yo amo la Biblia, la gran maravilla, mensaje precioso de Dios, a vida eterna en vez del infierno, me guía el libro de amor. Amén. Bien, mis hermanos, hemos terminado este estudio bíblico. Que el Señor les bendiga y les dé un buen descanso esta noche. Nos vemos, mis hermanos. Saludos a sus Amén, familias, mi bendiciones. hermana. Buenas noches a Muchas todos. bendiciones Dios para bendiga. todos. Buenas noches, mi descansen. hermano. Adiós. Chao, hermano Eduardo, hermano Héctor, hermano Luis, hermana Noé, hermana Connie. Buenas Chao, noches, chao. hermano, que descansen. Gracias, hermana Noé.